Bueno, pues retomando el tema del panel de control, ¿de acuerdo? Vimos ayer, ¿no?, que ya teníamos eh, un dominio, teníamos ya el hosting, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es un panel de control? Pues el panel de control, ¿de acuerdo? Es una interfaz, ¿vale? Una capa visual, ¿vale? Para hacer de forma rápida y sencilla, ¿vale?, configurar nuestro site, nuestra página web, configurar las bases de datos de la página, configurar nuestras cuentas de correo si nos ha proporcionado el hosting cuentas de correo, ¿vale? Tiene multitud de configuraciones y puedes tocar muchas cosas de dominios, crea subdominios, ¿vale? Dominios dentro del principal. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Exacto, también se puede ver en ese panel de control el rendimiento que está teniendo el hosting, ¿no? Las visitas, estadísticas, ver las carpetas, ¿no?, de colgar los archivos de la página web, las imágenes. Puedes hacer muchas cosas. Vale, aquí un poco resumiendo las funciones, ¿vale?, que os comentaba ahora. Pues bueno, pues administrar el hosting y los paquetes, de acuerdo, de archivos y todo que tengáis que subir, ¿vale? Los dominios también los podéis gestionar desde el mismo panel de control, ¿vale? Puede ser que tengáis en un mismo hosting pues varios dominios contratados y que os vaya pues cada dominio a una página diferente o sea, puedes gestionar varios. Los DNS que hablábamos ayer, ¿vale? De hacia dónde apuntan, ¿no? Mi dominio pues tiene que apuntar, no, cuando le des a 3W punto, que apunte a esta página web. Gestionar el correo electrónico, ¿vale? Páginas dinámicas, las bases de datos, las cuentas FTP. Cuentas FTP, no sé si habéis oído hablar del FTP, ¿vale? Es un método de transferencia de ficheros, ¿de acuerdo? O sea, porque tienes la forma de subir los ficheros en un panel de control, que eso ya lo veremos luego. Puede ser como cuando trabajas con el Google Drive en web, ¿no?, que arrastras los archivos allí, ¿vale? O hay empresas más, a lo mejor más grandes, que ya tienen aplicaciones en el servidor, o sea, en su PC, ¿vale?, que se conectan por FTP al servidor web, al hosting, y se transfieren los ficheros, ¿de acuerdo? Es algo más técnico que no arrastrar los archivos, ¿vale? Pero bueno, hay empresas que sí que necesitan hacer eso porque es contenido muy dinámico y a lo mejor automatizado, entonces la forma de hacerlo. Gestión de archivos, lo que decíamos antes, ¿no?, de los archivos de la página. Y bueno, resetear las contraseñas, instalar los certificados de SSL. O sea, muchos hosting no te dan la opción de un certificado gratuito, ¿vale? O traerte el tuyo que ya tengas comprado en otro proveedor, pues lo puedes insertar en el hosting para que funcione en tu página web. Esto yo por lo que he visto en algunos tiene coste. Es decir, tú tienes no quieres usar el certificado que te dan gratuito porque consideras que no, que a lo mejor es demasiado poco para tu página y tú tienes uno comprado a otro proveedor, ya sea Symantec, GlobalSign, hay varios. Pues lo puedes importar allí y te cobran un importe, ¿vale?, por hacer la gestión ellos de insertártelo, ¿vale? Pero bueno, hay la opción. Ver logs de errores de sitio, ¿no? Pues si la página está teniendo, o sea, ha habido algún problema de acceso, alguna caída, tienes los logs, ¿vale?, los reportes. Cambiar las versiones de PHP, bueno, si sabéis o ya lo veréis, que hay varias versiones de PHP. Creo que es un tema más de desarrollo, pero creo que está la 5 y la 7 y creo que o sea, la 7 es la que se está ahora. Entonces, bueno, si tú tienes una página web desarrollada con la versión 5, pues bueno, pues puedes cambiar la versión, si te viene por defecto la 7, pues puedes cambiar, o al revés. Instalar aplicaciones, ¿vale? Te dan una serie como de complementos o add-ins, unas aplicaciones, lo que puedes ahí instalar, no toda la que quieras, no puedes instalar todo lo que quieras, pero te da.
y gestionar, por ejemplo, las copias de seguridad. Son cosas, funciones que te pueden dar un panel de control. Ventajas del panel de control. Bueno, contamos con que en los hosting siempre suele haber panel de control. Pero, por ejemplo, si tú en lugar de un hosting compartido que vimos ayer, te decides por un virtual, un VPS o un hosting dedicado, un servidor dedicado, ¿vale? Por ejemplo, el servidor es dedicado, hay proveedores que te dejan elegir si quieres un panel o no quieres panel. Si tú coges un servidor dedicado, pero tú no quieres un panel de control, claro, tú todo lo que hagas de instalar el PHP, el WordPress, el MySQL para base de datos, eso lo tienes que hacer tú y tienes que gestionarlo tú. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el panel de control es para ahorrarte mucho trabajo de gestión y mantenimiento. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas de... Vale. Las ventajas de tener un panel de control, pues bueno, que ya te viene todo preparado, o sea que no tienes que hacer nada, ¿vale? Tienes ahí todo lo necesario para poder gestionar tu hosting, ¿de acuerdo? Ya te digo, un hosting, o sea, si tú tienes un servidor dedicado, tú puedes instalarle un panel de control, ¿vale? O sea, se pueden instalar, los compras y los implantas tú, ¿vale? Lo que pasa es que los proveedores de hosting pues ya te lo han instalado, ¿vale? Rápida curva de aprendizaje, ¿de acuerdo? Porque si montas tú un servidor de cero, pues claro, tienes que tener unos conocimientos técnicos y la verdad pues que la curva de aprendizaje con un panel de control pues es casi nula, ¿vale? Porque es que no tienes que casi aprender nada, porque tienes todas las opciones ahí, ¿vale? Y luego también siempre tienes soporte para que te echen una mano. O hay mucha información en la red de cómo manejarse con los paneles de control estos, ¿vale? Disponibles en tu idioma, eso también es una cosa buena, ¿no? Que la mayoría de paneles de control te dejan elegir el lenguaje que quieres trabajar, ¿vale? Y tienen muchísimos lenguajes, con lo que seguramente si tú instalas un panel de control tuyo, pues bueno, tendrás que también configurarte el idioma y a lo mejor solo tendrás el inglés y el español si lo pones tú. Ofrece una estabilidad, ¿vale? Porque está todo ya preparado, ¿no? En un paquete, con lo cual ya se sabe un poco los recursos que consume y todo eso. Tienes plantillas para hacer un poco la visión del panel más a tu gusto, ¿vale? Con colores y formatos y temas. Luego, una parte buena también, en vuestro caso no sé si lo vais a necesitar utilizar, pero es personalizable, en el sentido de, ayer os comentaba, nosotros principalmente trabajo con Dina Hosting y pues con el volumen de dominios y hostings que tenemos con ellos, pues bueno, me pude solicitar hacer un reseller de Dina Hosting. Entonces, yo, por ejemplo, puedo personalizar los paneles de control para cada cliente, ¿vale? O sea, puedo crear un panel de control con nuestro logotipo, ¿vale? Con nuestro fondo corporativo. Entonces, si un cliente que tiene un hosting contratado con nosotros, que yo soy un reseller, al final está con Dina Hosting, pero el usuario o el cliente cuando entra a su panel de control, ¿vale? Verá el logotipo pues, de nuestra empresa, ¿no? Pues con un poco... Entonces da una sensación de profesionalidad también, ¿no? Para el cliente de, pues mira qué empresa me está llevando el hosting y el dominio, ¿no? Y qué profesionales son, por decir algo. Y bueno, actualizaciones de software frecuentes, eso también es muy importante porque imaginaros que sacan una versión nueva de WordPress o alguna actualización de seguridad o alguna historia. Entonces, claro, el panel de control, ¿vale? Se actualizará, ¿vale? Ya sea el proveedor de hosting lo actualizará él, ¿vale? O seguramente si tu servidor, o sea, es tuyo y el panel de control lo has instalado tú, ¿vale? Pues seguramente con un par de pasos podrás actualizarlo.
Si tú tienes un servidor montado de cero y sin panel de control, pues claro, tendrás que hacer todo el proceso de actualizar el WordPress o el PHP o MySQL, ¿vale? Que es más complicado y tiene también inconvenientes de que si no eres muy técnico, pues bueno, instalar en Linux, por ejemplo, un software, pues al final, no sé, puedes acabar instalando algo que no debes o borrando algo que no debes también. Vale, entonces lo que comentábamos, que con el panel de control no hace falta que seas un perfil técnico, o sea, más bien administrativo, ¿de acuerdo? Desventajas de implantar un panel de control. Bueno, esto es en el caso de que tú compres o alquiles un servidor limpio y le pongas tú un panel de control, pues bueno, tienes que comprar tú la licencia, ¿vale? En un hosting compartido no tienes que pagar nada del panel de control, te lo proporciona el proveedor, ¿vale? Ya lo pagas con la cuota anual del hosting. Bus de rendimiento, ¿vale? Porque claro, en el tema que decíamos, ¿no? De las actualizaciones, no tanto a lo mejor de los proveedores, ¿vale? Que controlan bastante el tema este de actualizar, instalar paquetes, pero si eres tú el que está haciendo actualizaciones también del panel de control, pues bueno, también puedes eh, instalar una versión que a lo mejor afecte a otra versión de PHP, por ejemplo, ¿sabes? Que que hay que tener mucho cuidado con las dependencias de lo que instalamos. Va, hay que estar muy seguro de que va a funcionar. Vale, por eso las actualizaciones tampoco se recomienda que en cuanto sale algo, instalarlo. Igual pasa con los móviles, ¿no? Porque puede ser que conlleve algún problema o hay que estar muy seguro. Vale, por eso lo de los bugs no es algo muy habitual, pero bueno, lo ponen como una desventaja. No son tan seguros, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad pues, que un servidor recién instalado, no con su seguridad, su firewall y con el PHP y el WordPress instalado, por ejemplo, vale, pues no tendrá tantas cosas abiertas, ¿no? Como un servidor con panel de control, ¿vale? Que a lo mejor tiene más vulnerabilidades, ¿vale? Y bueno, sí que están en estadísticas que los ataques contra servidores son más frecuentes en servidores que tienen panel de control, ¿vale? Que los que no lo tienen. Entonces, pero bueno, eso son unas desventajas. Consumen más recursos porque, claro, al abarcar tantas herramientas, ¿vale? Pues también consume más, ¿vale? Panel de control al final hay muchas herramientas instaladas y configuraciones pues que también afectan al consumo. Y otro problema, pues una desventaja es que no permite ampliar tu conocimiento en el sentido de que, claro, no es lo mismo instalar tú un MySQL de cero, ¿vale? Y configurarlo tú de cero, ¿vale? Que si es una persona curiosa y que quiere aprender, pues mira, lo vas a hacer y vas a aprender eso, que con el panel de control que son, lo configuras con 2 clics, por decir algo. Sí, pregunta Eva. No, estamos en una pantalla de desventajas. Lo de funciones ya lo hemos dejado. Ahora mismo estás en panel de control, ¿eh? Sí, panel En de dos control, pero... hosting, en funciones. En la Ah, primera, vamos. no se cambia. En la 26. Sí, sí. No, pues yo estoy acá pasando de pantalla. A ver. Espera, pues deja de compartir Sí, y vamos a vuelvo a volver a compartir a compartir. ver si... A ver, pasa a diapositiva. Ahora estás en desventaja, sí. A ver, pasa a diapositiva, delante de detrás. Sí, sí que avanza. Sí. Sí. Bueno, pues gracias por avisar. A ver, vale.
Pues disculpad, cualquier cosa me decís, cualquier cosa ves rara me decís, porque claro, yo iba pasando, no sabía que no veíais lo que pasaba. Entonces, bueno, hemos visto las ventajas, eso es lo que estaba... Ahora sí veis las ventajas, ¿de acuerdo? Que es Sí, lo que he resumido antes. Y si os ha quedado alguna duda, pues me decís sin problemas. De tema ventajas y desventajas que acabo de comentar. Y las desventajas, ¿vale? Que es donde nos hemos quedado y había contado lo último, ¿vale? Que no permitía eh, ampliar el conocimiento, ¿de acuerdo? Porque ya te lo viene todo hecho, entonces no puedes tú aprender a montarte una base de datos MySQL o configurar los permisos, ¿vale? De forma, digamos, más técnica. Entonces, bueno, ahí va la duda, ¿no? De qué me conviene, de qué me conviene más, si un hosting con panel de control o usar solo un terminal, ¿vale? En tema de Linux es por SSH, ¿vale? El terminal y por tema de Windows pues por escritorio remoto o por, bueno, y de las dos formas también con FTP. Pues aquí, a ver, pues comentábamos un poco que depende, ¿vale? Si tienes que hacer una gestión de varios dominios, ¿vale? Con correos electrónicos, base de datos, FTP y muchas cosas, pues entonces es recomendado el panel de control, ¿vale? Porque es mucho más sencillo de gestionar, ¿vale? Y que no tener, o sea, y todas las herramientas en una misma página, no cada herramienta, ¿no? El correo por un lado, el FTP por otro, la base de datos por otro lado, o sea, tienes que tener ahí 4 o 5 páginas o conexiones abiertas para gestionarlo. Con el control panel, pues bueno, es mucho más sencillo. Ahora, si no tienes tampoco mucha gestión, que solo tienes una página web y los correos no los tienes tampoco en el hosting y eres una persona con un perfil técnico, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues a lo mejor sí que es planteable el configurar el hosting, ¿no? La página web en un servidor sin panel de control, ¿vale? Por eso también más seguridad, ¿vale? Y realmente vas a contar con los servicios que necesitas. Claro, hablamos de que el control panel te ofrece muchos servicios que a lo mejor no vas a utilizar. Entonces te van a estar consumiendo recursos, ¿vale? Para nada, porque no los vas a utilizar. Normalmente, a ver, nosotros sí que es verdad, pues bueno, tenemos bastantes hostings también o alojamientos web que están en servidores que no tienen un panel de control, ¿vale? Se gestionan de forma más técnica. Pero por eso ya es cada uno, ¿vale? Conocer sus limitaciones y lo que quiere, eh, lo que va a gestionar, ¿vale? Pues es hacer un estudio, lo que hablábamos ayer, ¿no? Saber muy bien lo que uno necesita y para poder planificar todo bien. Vale, eso que ponía abajo, ¿no? Que un servidor sin panel de control, pues bueno, si vas a montar un website con su base de datos y ya está, no requiere más cosa. Entonces, bueno, referente a los tipos de panel de control, bueno, pues hay varios, ¿vale? Los principales, los más vistos serían estos. En primer lugar, el cPanel. El cPanel es el que más se ve, ¿vale? Es el más usado y con diferencia, ¿vale? Y lo ofrecen muchos hosting porque, bueno, no les cuesta tampoco mucho dinero, ¿vale? Si quisiéramos ponerlo nosotros en un servidor plano, pues tiene un coste pues unos $425, ¿vale? Pero claro, eso sí, entiendo que si hacemos una web para nosotros no lo vamos a comprar, que lo haremos a través de un proveedor hosting. Entonces, bueno, no requiere mucho soporte técnico, es bastante sencillo, ¿vale? De implementar y de usar. Y bueno, corre sobre Linux como muchos. Plesk que es el otro que se ve bastante, ¿de acuerdo? Bueno, aquí un poco, que es la empresa que lo desarrolla,
¿vale? Que es una empresa bastante famosa, la de Parallels. Y bueno, que sí que lo puedes montar, si lo montas tú, pues bueno, puedes montar sobre un Windows o Linux u otras plataformas Unix. Entonces está bien, pues bueno, si eres un usuario perfil no técnico avanzado, pero bueno, un técnico medio y que te guste toquetear estas cosas, ¿no? Pues bueno, te puedes montar tu servidor web y pues bueno, montarte tu control panel Plesk, ¿vale? Sobre un Windows si no controlas mucho de Linux y a funcionar, ¿vale? Sí que es un poco más caro, ¿vale? Pero bueno, tienes ahí la opción. Virtual Admin, ¿vale? Estas dos ya, la verdad es que casi no se ven mucho. Bueno, son de código abierto, ¿vale? Ves, los costes son muy... Bueno, el segundo, el SysCP, es gratuito y el primero, pues bueno, es como muchas cosas de código abierto, es gratuito, ¿vale? Pero también tienes opciones de pago si quieres soporte y si quieres ciertas cosas adicionales, ¿vale? Pero digo, principalmente los que más veremos serán cPanel y Plesk en el día a día. Sí que es verdad que luego hay proveedores que se crean sus propios paneles de control, ¿de acuerdo? Seguramente cogen la base de alguno de gratuito, ¿vale? De código libre, ¿vale? Y luego pues como los modifican, ¿vale? Y los adaptan a sus necesidades. Pues un poco como pasa como los móviles con Android, ¿no? Que Android es de código abierto y luego las compañías, pues Sony, Samsung y tal, pues lo cogen y lo personalizan y le añaden sus menús y sus configuraciones para hacerlo más propio. Pero bueno. Por ejemplo, Dina Hosting sí que es verdad que es un panel totalmente diferente hecho por ellos. O sea, no se parece nada al cPanel ni a Plesk, pero que al final las opciones están ahí, es saber dónde encontrar y dónde tocar y es acostumbrarse, ¿de acuerdo? Bueno, un poco aquí, pues tampoco quiero hacer hincapié porque son cosas más profundas en el sentido de que tampoco se nota mucho la diferencia para un usuario, ¿vale? Que quiere montar una página web de su empresa en un hosting, pero bueno, un poco las ventajas y desventajas de Plesk y cPanel. Vale, Plesk pues es sencillo, la verdad es que es muy bonito, muy intuitivo. Ahora veremos unas demos de panel de control, ¿vale? Que cualquiera puede entrar y trastear, ¿vale? Por los paneles de control, tienen demos. No hace falta que compréis un dominio ni hosting para verlo. Bueno, Plesk tiene muchos plugins, ¿vale? Lo que decíamos antes, ¿no? De herramientas que se pueden añadir y quitar. Se pueden agrupar los dominios en una misma interfaz, ¿vale? Para gestionarlo desde un mismo sitio. Y bueno, también es sencillo para usuarios con poca experiencia en paneles. Y cPanel, pues bueno, tiene más compatibilidades con programas, ¿vale? Como es más famoso, está más extendido. Y bueno, pues también es sencillo para usuarios con poca experiencia en lenguajes de programación, ¿vale? Para el tema de tocar pues, los archivos de página web o PHP. Y bueno, los contras es que, bueno, la interfaz es más compleja. Yo no lo veo así tampoco. Yo veo más sencilla la interfaz del Plesk que de cPanel. Pero bueno, es que digo que esto es un poco a gustos, ¿vale? Y a lo que estás acostumbrado. Y el cPanel, pues bueno, que exige más memoria, ¿vale? Y bueno, no tiene disponibilidad de HTML, ¿vale? Pero bueno, que son cosillas que a lo mejor tampoco no necesitáis. Los pros y contras que he encontrado, pero que tampoco no os tenéis que elegir. Cualquiera de los dos paneles os hará el papel, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es un poco la parte que he hecho un poco teórica de lo que es un panel de control. Si tenéis alguna duda, pues no me decís, ¿vale? Entonces ahora mi idea, a ver, ¿dónde está? Vale. Vale, a ver un momento.
Os voy a enseñar ahora, ¿vale? Que me cargue. Las demos, ¿vale? Para ver cómo es, o sea, un panel de control. A ver. Vale, disculpa que lo tenía abierto, pero se me ha cerrado. A ver. Vale, lo enseño aquí. A decirme si lo veis ahora. Sí que se ve. El Plesk. Estás en Plesk. Exacto. Vale. A ver. Vale. Pues esto es una demo, ¿vale? De lo que es el panel de control de Plesk. ¿Vale? Ahora. Vaya. Ahora pide el login este. Bueno, vamos viendo el DC panel y luego ya miro de volver a abrir el... Vale. Bueno, pues esto sería un poco la demo, el ejemplo de cómo es un cPanel, ¿vale? Luego también lo veremos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como podéis ver, pues bueno, es un panel bastante intuitivo, donde tenéis... claro, luego también hay versiones de panel, veréis algunos, a lo mejor, algunos cPanel, ¿vale? Que son un poco más antiguos o más feotes, los iconos, tiene alguna diferencia de distribución, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente son lo mismo. Entonces, bueno, pues tenemos la parte de lo que es la gestión de los archivos, ¿vale? Las bases de datos, los dominios que tengamos, podemos seguramente comprar dominios desde aquí o transferirlos, ¿de acuerdo? O añadir el que tengamos. Gestión de correo electrónico, lo que decíamos antes también de una parte de métrica para comprobar un poco, pues, por ejemplo, el número de visitantes de la página que tenemos, los errores, eh, el consumo, ¿no? del tráfico que estamos teniendo, ¿vale? Que a lo mejor esto pues, son buenos indicadores para si tenemos que ampliar el hosting, ¿vale? Si estamos teniendo mucho tráfico. Pues el tema de accesos, ¿no? De seguridad para bloquear IPs, el tema de certificado de seguridad, ¿de acuerdo? Estos son módulos de software que podemos configurar. Esto ya es una parte más avanzada y tema de desarrollo que yo creo que no nos tocará tocar. Aquí pues igual, estos son temas más para personalizar, por ejemplo, las páginas de error, el tema de los DNS, ¿vale? Para configurar lo que hablábamos y lo veremos luego. Y luego pues gestión de usuarios, bueno, aquí errores, que esto es como una demo, luego lo veremos. Vale, gestionar los usuarios que puedan acceder al panel de control, porque a lo mejor nosotros somos el propietario del hosting, pero tenemos a alguien que nos lo gestiona, ¿vale? Y nos sube contenido y nos gestiona el correo, pues le crearemos a lo mejor un usuario para que él acceda. No le daremos el usuario, digamos, el administrador global, ¿vale? Eso es una también de las cosas de seguridad, ¿de acuerdo? Vale, y el de Press, bueno, a ver si luego podemos verlo porque ahora aparece esto. Bueno, luego quería hacer una parte ya más práctica, ¿de acuerdo? Si os parece. No, si tenéis alguna duda hasta ahora, pues o luego me lo decís como queráis, ¿eh?
Yo voy mirando el chat, si tenéis alguna duda, pues me cortáis. Pues a ver, quería hacer una parte práctica, ¿vale? De contratar lo que es por ejemplo, un dominio gratuito, ¿vale? Para hacer la prueba, contratar un hosting gratuito y al final, pues, unirlo y colgar una página web, ¿de acuerdo? Entonces, pues si queréis, pues vamos a ir haciéndolo, ¿de acuerdo? Para que lo veáis viendo y, bueno, también podéis ir haciéndolo vosotros si queréis. He encontrado, ¿de acuerdo? Esta página, ¿de acuerdo? Que es freenom.com, ¿de acuerdo? Que aquí hay dominios gratuitos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer lo primero de todo, pues vamos a comprobar la disponibilidad, ¿no? Como ayer comentábamos con el dominio, comprobamos la disponibilidad del dominio que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar este, ¿vale? Y nos aparece que está disponible, ¿de acuerdo? El punto .tk y normalmente también nos suelen dar luego más opciones de dominios gratuitos, en este caso pues también con coste. La mayoría de registradores, por ejemplo también Dina Hosting, cuando tú introduces un dominio que buscar, te suele decir el que has buscado, si es gratuito o no, y te suele dar luego varias, bueno, una lista de extensiones si están disponibles o no. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, pues una vez seleccionado el que queremos, ¿de acuerdo? Pues vamos a, como cualquier compra online, vamos a ir al carrito de la compra, ¿vale? Aquí en este caso, bueno, nos dan X tiempo gratis, en este caso pues vamos a hacer un mes gratuito porque es una prueba. Aquí pues nos indica si queremos hacer una redirección, ¿vale? O usar lo que son los DNS. ¿Sabes? Sí, a ver, por ejemplo, los dominios estos TK y tal son gratuitos. A un .com o un .es tienen un coste que está regulado por la ICANN que comentábamos ayer. Sí que es verdad que tú luego, depende del proveedor, te pueden hacer ofertas de pues el primer año a €1 o te rebajan el precio, ¿de acuerdo? Pero no te avisarán, es decir, si nosotros vamos por ejemplo, vamos a mirar en Hosting, a ver si ponemos el mismo dominio que hemos buscado. eh, pues aquí no tienen el punto .tk. Ya digo, no en todos lados lo tienen. Pero, a ver, aquí, en la página anterior, aquí el punto .com pues nos cuesta 7,11 y aquí nos cuesta algo menos, ¿vale? Esto suele ser el primer año, 8,99 en lugar de 14. Hay un, sí. A ver, comentaba Carmen que si fuéramos a un proveedor de hosting y buscásemos el mismo dominio, si nos avisarían si podemos tenerlo gratuito. Digo que, a ver qué... Exacto. Que no es que te avise, no te van a avisar de que en otro lado lo tienen gratuito, no. Es decir, hay dominios que son gratuitos, ¿vale? Y hay dominios que tienen su precio, como el .com, el .es, ¿vale? Tienen un precio que está regulado, un mínimo, de acuerdo de ese precio, o sea, de esa extensión. Luego cada proveedor
te hará un precio, otro te va a hacer alguna oferta de fidelización, pues si contratas 2 años, pues el primer año te sale más barato, ¿vale? Pero eso es una de las tareas que hay que hacer, ¿no? De intentar localizar el proveedor de dominios más económico, o sea, o mejor calidad-precio, ¿de acuerdo? No sé si es la duda que tenías. Aquí, por ejemplo, en Mira Hosting el TK no te lo ofrecen, ¿vale? Porque es un dominio que es gratuito, entonces hay otras páginas que sí que te lo van a ofrecer, pero es gratis. No te van a cobrar. Y si alguno te cobra, pues bueno, te cobran muy poco y sabiendo que es gratis, pues claro, a lo mejor algo te pueden cobrar porque te den algún servicio adicional, ¿vale? Eh, sí, yo recomiendo comprarlo donde vayamos a tener el hosting, ¿vale? Simplemente por tener todo centralizado en un mismo sitio, ¿de acuerdo? Porque luego también el soporte pues será mejor, ¿vale? Si tenemos el hosting y el dominio en el mismo sitio, pues si tenemos algún problema, por ejemplo, y no sabemos si es un problema por el dominio o un problema por el hosting, pues a lo mejor se nos van pasando la pelota de un lado a otro, si estamos en sitios diferentes, ¿vale? Con lo cual, si tenemos el dominio y hosting en el mismo sitio, pues bueno, el soporte va a ser de las dos cosas en el mismo lado, entonces yo creo que es mejor. Un poco yo creo también con el tema de las compañías móviles, ¿no? Pues si tienes la fibra por un lado y el móvil por otro y estás en casa y no tienes internet, pues ¿a quién llamas? ¿A la compañía del móvil o al de la fibra? No sabes, o sea, puedes tener problemas. Bueno, luego veremos en el hosting gratuito que he encontrado, veremos también ahí la opción que te da con los dominios, ¿vale? Bueno, pues vemos aquí, por ejemplo, un mes gratuito, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Continuamos. ¿Ves? Aquí nos sale 0 euros y es tan sencillo pues como si ya estamos registrados entramos o introducimos nuestro correo electrónico. Entonces voy a poner este correo electrónico, ¿de acuerdo? Que nos verificará nos llegará el correo de verificación. Y clicamos para verificar que la cuenta de correo es válida. Y bueno, nos pide ahora rellenar unos datos para poder hacer el registro. Vale, vamos a... no hace falta rellenar todos. Aquí he visto que no te salían asterisco. Lo que pasa es que bueno, si haces completar y te dará error y te saldrán marcados los que tienes que rellenar, ¿vale? Entonces, bueno, pues ponemos la de la empresa. Zaragoza. Y ponemos una contraseña. O sea, es tan sencillo como esto. Otro dominio, o sea, si queremos un dominio de pago, ¿vale? Y vayamos a otro proveedor, los pasos van a ser igual de sencillos. Lo único que habrá un paso de hacer el pago, ¿de acuerdo? Ya sea mejor con PayPal o con nuestra tarjeta de crédito, ¿vale? Pero bueno, al final el proceso será el mismo. Completamos el pedido, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nos da un número de pedido. ¿Vale? Aquí antes ponía aquí que iba a recibir un mail de confirmación, no recibía nada y había visto que ya me lo habían añadido el dominio. ¿Vale? Que es que he hecho una prueba esta mañana. Vale, entonces, bueno, pues vamos aquí a Services y mis dominios. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos aquí que ya tenemos el dominio, por un lado. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos ahora aquí a la página al dominio que hemos creado, pues por supuesto no hay nada. ¿Vale? Tenemos solo el nombre. ¿De acuerdo?
Y bueno, pues la fecha de caducidad nos sale que es el mes que viene porque hemos cogido un año. Luego aquí pues no se nos ofrece una... Bueno, ahora me pedirá... que me logue con el usuario y contraseña que hemos generado, ¿vale? Para poder gestionar el dominio. Y bueno, aquí podemos aquí renovarlo sí, por un año por 8 euros, ¿vale? Y algunas herramientas. Ahora veremos esto de los servidores de nombres, ¿vale? URL de redirección, si queremos redirigir la página, si queremos que este dominio que hemos comprado te redirija a otro, ¿vale? Pues lo pondríamos aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Si esto tampoco no, si no es evitable, ¿vale? Pero ¿qué pasa con las redirecciones? Luego cuando nos lleve a la otra página, perderemos el nombre arriba. O sea, la gente ya no verá arriba nuestra página web, ¿vale? Verá la dirección de la nueva a la que nos ha redirigido. Entonces, que hay veces que se tiene que utilizar, ¿vale? O imaginaros que eh, tenéis una página web y la tenéis pensada, la tenéis hecha en varios idiomas, ¿de acuerdo? Pues bueno, en el mismo hosting, la misma página, pues que cambiando el punto, o sea, el barra es español, el barra cat es catalán, el barra gal es gallego, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, se puede hacer una redirección, ¿vale? De que te lleve a cada una de las, pues que cuando vayas al punto cat te lleve a tu página barra es, o si vas perdón, al barra punto cat. Vale, eso, bueno, ya es un tema más de desarrollo, pero que esto utilizarlo cuanto menos posible, ¿de acuerdo? También el tema de reediciones yo creo que también afecta en el posicionamiento. Pero bueno, eso lo podéis ver mañana o en el próximo módulo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues principalmente esto, ya tenemos el dominio, ¿vale? Y ahora, pues bueno, pues vamos a crearnos a contratar un hosting, ¿vale? Para poder alojar la página web. He encontrado ¿vale? Que no está mal. Hay varios hosting que son web, gratuitos. Tienen sus limitaciones, ¿vale? Entonces, para hacer pruebas, perfecto. Para una empresa pequeña que tenga una página web con 4 fotos o que no, con el dónde estamos y poco más, pues también vale. ¿Vale? Lo que pasa es que de estas, pues claro, te restringen a muy pocas cuentas de correo o a ninguna. El espacio en disco también es muy pequeño, que a lo mejor depende de la página web vuestra se os queda corta, ¿vale? Pero bueno, también es algo que podéis plantearos a la hora de hacer vuestra página, ¿vale? De colgarla en un hosting gratuito, ¿de acuerdo? Suelen ser también el servicio técnico no suele ser muy bueno, claro, con la gente. Es decir, esta empresa, ¿vale? Ofrece productos de pago y producto gratuito. Entonces, seguramente si tienes algún problema y te quejes con ellos o habrás una consulta, pues seguramente estarás en la cola de que te atendan, ¿vale? Te van a atender, pues, a lo mejor mañana o pasado. Entonces, bueno, son lo que decíamos ayer de las ventajas y inconvenientes de los hosting, ¿vale? Lo que había que mirar. Pues una vez aquí entramos, ¿vale? A wardspace.com. Vamos a Free Hosting, ¿vale? Queremos contratar un hosting gratuito, ¿vale? Aquí te dice que si queremos ir a ver más planes, pero bueno, nos interesa gratuito, ¿vale? Vamos a poner nuestro nombre, vamos a poner la misma dirección. No sé si os pasará que tenemos tantas cuentas de correo y tantos usuarios y contraseñas por ahí que ya uno no sabe lo que... Completamente cierto. Al Sí, sí. final. Ya para la inventiva de contraseñas, ya falla y todo.
Vale, ponemos esto, registramos. Lo mismo nos va a mandar un correo electrónico para verificar que somos los propietarios de la cuenta de correo. Vale, gracias por registrarse. Pues nada, vamos a ir. Nos ha enviado ya el email de confirmación. Vale, pues ahora lo mismo. Pues confirmamos. Te preguntaban si es recomendable o no comprarlo donde vas a tener el hosting, el dominio. Sí, he contestado que. Ay, perdona, pues vale. Sí, Pues sí. no estaba yo. Perdona. Había contestado que sí, que bueno, que no pasa nada, pero que es recomendable. Yo lo recomiendo por el tema también de soporte técnico y de tener todo centralizado. Y lo que decía, ¿no? Que muchas veces que tienes por separado las cosas y luego llamas a un sitio y te dicen, no, pues el problema es de los otros. Y los otros te dicen que el problema es de estos. Entonces, bueno, si lo tienes todo centralizado, eso no pasa. Vale. Pues ya está, ya hemos verificado y ya tenemos el panel de control. ¿De acuerdo? Esto es un cPanel, ¿vale? Una versión, ya veis que pues algo diferente de la demo que hemos visto antes, que era la última versión. Pero bueno, es así de sencillo, ¿vale? Ya tenemos un hosting, ya tenemos el dominio y todo gratis. Y nos ha costado 10 minutos, ¿de acuerdo? Ahora viene un poco pues la parte más complicada, ¿no? Que es el de hacerla funcionar, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis vamos a dar un poco de repaso así por encima, ¿no? De las opciones que veíamos antes en la demo, pues aquí la administración del sitio, ¿vale? Para gestionar los dominios, esto es donde ahora lo veremos en profundidad. Gestionar los archivos que os comentaba, ¿vale? Para arrastrar los archivos o subirlos directamente, ¿vale? Por FTP, que es lo que decía que era algo más avanzado, ¿vale? Con herramientas, con clientes FTP, ¿vale? El más conocido es Filecilla, que tú te lo instalas en tu ordenador, es gratuito, lo configuras con los datos del usuario que te has creado aquí y los datos que te indican aquí y ya está. Y es también arrastrar como carpetas, pero puedes automatizar, puedes configurar para varios usuarios. O sea, es también algo más seguro si gestiona la web una empresa tercera, ¿vale? Yo casi os recomendaría que si os hace un proveedor la página web, ¿vale? O un desarrollador, que no le deis el acceso a todo el panel, ¿vale? Si lo tenéis bien configurado o lo que viene por defecto os vale, le dais un usuario FTP y que ellos cuelguen su contenido a la página, ¿vale? Y bueno, pues un poco herramientas avanzadas de la base de datos que decíamos, gestionar cuentas de correo, también lo veremos un poco, ¿vale? Copia de seguridad, el tema de soporte, preguntas frecuentes, bueno, las cuentas, en este caso, eh, eliminar una cuenta, información, pues se puede crear las cuentas para acceder aquí al panel de control. Aquí nos da opciones de subir a la nube, ¿vale? O de actualizar a un VPS si queremos escalar este hosting. ¿Vale? Y aquí, pues bueno, te lleva para comprar más servicios, ¿vale? Te da la opción de comprar con ellos, ¿vale? Comprar con ellos el dominio. Entonces, que podríamos haberlo hecho también, comprar un dominio con ellos y ya lo tendríamos. Y luego, pues aquí gestionar las facturas, los pagos que has hecho, la tarjeta de crédito para que te renueven. ¿De acuerdo? Sí, sí, para trastear sin romper nada, sí. Nada, pues si queréis, pues vamos a intentar ya configurar el dominio que hemos comprado entre comillas, ¿vale? Entonces nos iríamos aquí a la gestión de dominios, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí ya nos aparecen las opciones que tenemos y abajo pues los dominios que ya tenemos añadidos, los registrados, que no tenemos ninguno, alojados tampoco y subdominios tampoco. Pues entonces aquí en este caso registrar un dominio no sería porque no lo queremos comprar,
¿vale? Transferirlo es, si lo tenemos, como lo tenemos ahora, en otro sitio, lo queremos traer aquí, ¿vale? Y pagarles a este nuevo proveedor, ¿vale? El dominio. En este caso tampoco podríamos porque este proveedor de hosting y dominio no tiene el .tk, con lo cual no podríamos transferir el dominio a ellos. Y pues en este caso sería lo de alojar un dominio, ¿vale? Entonces aquí pondríamos el dominio que hemos creado, digitalizateinicom.tk, ¿vale? Y le damos aquí a alojar. ¿Vale? Vale, nos dice que se ha añadido correctamente, pero claro, lo hemos añadido aquí, pero tenemos que ahora hacer un cambio en el DNS. ¿Vale? A ver, para cuando tenemos el dominio por un lado y el hosting por otro, ¿vale? Recordar que ayer comentamos que donde está el dominio suele estar los DNS, que son lo que apunta, ¿no? Lo que le decimos, no, pues que el dominio apunte a la página web de tal servidor, ¿vale? Sí, transferir, ¿vale? Es que nosotros hemos comprado el dominio en otro proveedor y queremos transferir lo que es la compra, ¿vale? Toda la gestión al nuevo proveedor. Entonces se hace la transferencia de dominio entre proveedores, ¿vale? El alojar es que yo lo tengo en otro proveedor, ¿vale? Pero yo no lo quiero traer aquí. Yo quiero configurarlo en el hosting, ¿vale? Para decirle que mi página web es este dominio, pero no estás moviendo todo lo que es la gestión de o sea, la facturación, ¿no? Los pagos y todo del dominio a un nuevo proveedor. ¿Vale? No sé si queda claro así, explicado. Por eso en este caso, ¿vale? Como lo hemos comprado en la otra página, que era lo de Finom, ¿vale? Ahí es donde tenemos a ver qué cierro aquí. Vale, aquí es donde tenemos en esta empresa, este proveedor es donde tenemos el dominio ahora y donde aquí lo gestionamos y donde tenemos aquí, le pagaremos a esta empresa cuando haya que renovarlo, lo pagaremos aquí, ¿vale? Y aquí les pagaremos solo el hosting, ¿vale? Entonces, claro, como en este caso no lo hemos transferido aquí, ¿vale? Si lo hubiéramos transferido, ahora este paso no lo tendríamos que hacer. Por eso decíamos que es más sencillo el tenerlo todo en el mismo sitio, pero quería que viéramos un poco la parte esta. Entonces, como no lo transferimos, ¿vale? Tenemos que ahora unirlo de alguna forma, ¿vale? El hosting con el dominio del otro lado. Entonces, aquí lo que nos dice es de que, vale, el dominio está en otro sitio, pero al menos que el servidor DNS que utiliza el dominio, que apunte a nosotros, ¿vale? No utilizar el del otro sitio. Porque así, pues bueno, se puede gestionar la web desde aquí sin problema. ¿De acuerdo? Habría otra forma de hacerlo, ¿vale? Que es, en lugar de configurar los servidores de DNS del dominio, utilizar estos del hosting, ¿vale? Sería, si supiéramos la IP que tiene este servidor, pues configuraríamos el DNS en el otro lado, ¿vale? Para que apuntara a la web aquí. Es un poco lioso, lo sé. A ver si consigo que lo veáis un poco mejor. Bueno, pues vale, nos dice que configuramos los servidores DNS, estos de aquí. Entonces nos vamos a la página del dominio, ¿vale? Y aquí tenemos los servidores de DNS, ¿vale? Servidores de nombres. O sea, hay que diferenciar lo que son los servidores DNS y lo que son los registros de DNS, ¿vale? O sea, un dominio, o sea, los registros de DNS están en el servidor DNS, ¿vale? Y el dominio
tiene que tener configurado un servidor DNS. ¿Vale? En este caso, los servidores que está usando este dominio son los que vienen por defecto, los de la propia empresa, los de Freenom, ¿vale? Entonces, si nosotros quisiéramos seguir usando el dominio y el DNS que nos ofrece este dominio, ¿vale? Esta empresa, ¿vale? Pues deberíamos ir aquí a gestionar los DNS, ¿vale? Porque como tenemos sus servidores, nos deja gestionar los registros, ¿vale? Y aquí pondríamos que la página 3W, ¿vale? Y nuestro dominio, ¿vale? ¿Vale? Apunte a la IP del servidor, ¿vale? Web del hosting, ¿vale? Y con esto ya, cuando alguien entrara en nuestra página, pusiera en el navegador nuestra página, digitalizatenicom.tk, ¿vale? El dominio diría, vale, ¿qué servidores DNS consulto? Ah, vale, los que están aquí. Vale, pues el que ha tecleado ha puesto www.digitalizatenicom.tk. ¿Dónde me lleva esto? Vale, a este servidor. Venga, pues me voy al servidor y cargo lo que hay. ¿De acuerdo? Esto es una de las formas que se suele hacer para cuando tienes las dos cosas por separado. ¿Vale? En este caso no nos muestra la IP del servidor web. No sé si por algún lado está, he mirado antes, no lo veía. Y yo creo que solo te da esta opción. A lo mejor si abriéramos un caso de soporte con el soporte técnico, pues sí que nos acabarían dando esa información. Pero bueno, vamos a hacerlo como nos lo dicen aquí, que también es válido y funciona. Y nos dice pues que no quiero que utilices, espera que vuelvo atrás, no quiero que utilices los servidores de DNS que tienes ahora y quiero que utilices los míos, ¿vale? Vale, pues entonces me voy aquí y personalizo y los cambio, ¿vale? Pues ahora quiero utilizar los que me dice el hosting que tengo que utilizar, ¿de acuerdo? Y le damos a cambiar. Y ya está. Es un cambio también rápido de hacer, pero no de ver, ¿vale? Ahora os comento, ¿vale? Aquí ya le hemos hecho caso, ¿vale? Se nos ha añadido ya, hemos alojado el dominio que teníamos aquí, ¿vale? Y vemos aquí que nos está recordando que el dominio no está replicado porque no hemos definido aún los nuevos servidores, ¿vale? Entonces, sí que los hemos definido. Lo que pasa es que estos cambios, los cambios que tienen que ver con el tema, con el DNS, como ayer lo pasamos por encima, ¿no? Os comenté que hay muchos servidores DNS y es como también piramidal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vosotros veis en vuestro ordenador los DNS, ¿no? Mirando las propiedades de vuestra configuración de red, las DNS que utiliza vuestro ordenador, estará utilizando unos servidores DNS de vuestro router, ¿vale? A la vez, el servidor de DNS, o sea, el router, utiliza otros servidores DNS, a lo mejor los de Google. Los de Google utiliza los de... Y al final, hasta que se propaga ese cambio que has hecho en local, digamos, puede llegar a tardar hasta 48 horas, ¿vale? A que se replique mundialmente. Entonces sí que puede ser también, os encontréis que al subir una página web o al hacer algún cambio en el DNS, que os tarde un poco en refrescar, ¿vale? No suele ser ahora, antes sí que tarda más, hace tiempo, ahora suele ser bastante rápido, pero claro, te dicen que puede ser hasta 48 horas. Se curan en salud, ¿vale? Aquí si le damos, bueno, vemos que podemos, estas traducciones a castellano, podemos ir comprobando, ¿vale? Y ya se nos ha puesto válido, ¿ves? Ya se nos ha puesto en verde
y nos dice, oye, pues que ya está funcionando el dominio, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver más información. Ahí va. El nombre de dominio, vale, esta sería ahora la IP que tiene, los servidores que hemos puesto. El registro MX es el registro DNS que se hace referencia al correo electrónico, ¿vale? Este digamos que sería el servidor de correo electrónico de aquí. Luego veremos para crear las cuentas y todo eso. Entonces, bueno, ya lo tenemos. Ahora ya tenemos, resumiendo, el dominio, tenemos el hosting y tenemos ya configurado el dominio que hemos comprado en nuestro hosting para que nos cargue lo que nos tenga que cargar. ¿Qué pasa? Pues bueno, que si ahora le damos aquí a abrir la página web, pues bueno, ahora ya no nos sale el error que nos daba antes, porque ahora ya está, ya tiene algo, ¿vale? Está vacía la página, no tenemos contenido, pero el propio hosting nos ha colocado aquí una página, ¿no? Para que no nos dé, cuando alguien entre, no dé una página fea de error, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí ya también nos está diciendo que podemos ir al panel de control, que ya estábamos, subir nuestra página web, ¿vale? O usar su propio editor de páginas web. Que bueno, pues también es interesante los hosting, ¿vale? Te ofrecen esa posibilidad de coger una plantilla, ¿vale? Sobre todo son para páginas bastante estáticas, ¿eh? No tiendas online, y para eso sí que hay otras páginas que te la crean, ¿vale? Puedes crear sitios complejos, pero seguramente ya conllevan unos costes, ¿vale? Esto hablamos de que te lo está haciendo gratuitamente, con lo cual no te va a dar tampoco un gran abanico de opciones. Y a disfrutar de tu página web. Pues bueno, vamos a volver aquí atrás y vamos a ver las opciones que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver. Bueno, estamos aquí en los dominios, también quería comentaros lo que son los subdominios, ¿vale? Aquí no hay ninguno creado, pero que podemos crear un subdominio gratuito. Y eso significa, ¿veis? Le damos aquí a crear un subdominio y es que podemos crear un dominio dentro del nuestro, ¿vale? Imaginaros que tenemos una página web para nuestra tienda, ¿vale? De ubicación y información del año que se fundó y todo, pero luego tenemos una tienda online que hemos hecho aparte, ¿vale? Y que tiene está en otro, o sea, está separada, no es la misma página web. Entonces aquí podemos crear un subdominio que se llame tienda.digitalizatecnicom.tk, ¿vale? Y que cuando alguien vaya a esta tienda, ¿vale? Se le abra esa otra página web, no tenga que pasar primero por la principal, ¿vale? Eso ya es en función de las necesidades que cada uno pueda tener en el diseño de su página y tal. Entonces, bueno, volvemos atrás, ¿vale? Ya tenemos el dominio, entonces, bueno, tenemos aquí el gestor de archivos. Si entráramos aquí y tenemos, digamos, ya lo que son todos los archivos de la página web, podríamos, ¿vale? Aquí nos sale, ves, las dos carpetas, como hemos creado dos dominios, ¿vale? O sea, el dominio principal y pues si son dos páginas web diferentes, pues colocaríamos cada uno, los archivos de cada uno correspondiente. Entonces, bueno, esto es como un navegador de carpetas normal, colgaríamos, subiríamos, ¿vale? Aquí podemos arrastrar los archivos, ¿vale? De nuestra página web aquí. Y pues luego tendría que cargar, cuando carguemos la página web, si está todo bien configurado, ¿vale? Si tenemos WordPress, pues habrá que configurar WordPress. Si tenemos base de datos, habrá que configurarla en el panel. Pero si está todo bien configurado y subimos los archivos, tendríamos que cargar la página web sin problemas. ¿Vale? No, aquí. Vamos a ir a lo de aquí, al creador de sitios de páginas web, ¿vale? Para ver. Vale, pues aquí lo que nos decía, ¿no? Podríamos subir. Sí, a ver, una duda. A los subdominios.
es lo que haríamos si tenemos nuestra página web en varios idiomas, .com, .es, .com. No, eso no son el barra, eso no son subdominios, ¿vale? Eso es ya según el diseño de la página web, ¿vale? Os pueden hacer que la misma página, pero cambiando el barra fr, barra es, barra tal, os vaya a una página, os cargue un contenido u otro, ¿vale? Pero eso eso está hecho en la propia programación de la web, ¿vale? Del desarrollo, ¿vale? De que cuando entren al barra es, carga este contenido. El subdominio es el, por ejemplo, lo que tú dices se podría hacer con subdominios, ¿vale? Si haces, por ejemplo, pues español punto lo que sea punto com, francés punto lo que sea punto com, ¿vale? Pero ya es un tema más de cómo diseñes os diseñes la página web. No suele usarse para eso, ¿vale? Los subdominios, no he visto muchas páginas que el idioma vaya así, ¿vale? Suelen ser barra es, barra cat, barra... pero se podría llegar a hacer también. Bueno, pues vamos a crear una página web, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí te da la opción de crear un nuevo sitio. Vamos a ver los diseños que... Ah, sí, te doy audio, espera. A ver, no me deja a ti ahora darte audio. No sé si está Fernando. Ya se lo he dado. Vale. Susana, Ahora, abre. hola, buenos días. A ver, el Buenos tema de días. subdominios, el ejemplo que incluso has puesto tú, si yo, por ejemplo, en mi caso, quisiera tener una página web hecha con WordPress, que sería, bueno, la típica de presentación y enseñar un poco productos y demás, pero querría también tener otra adicional para B2B, para que entren los clientes ya especificados, registrados con PrestaShop. Tendría que crear, por ejemplo, en ese caso, a lo mejor dos subdominios en cada uno de los dominios, en uno instalar, no sé si me estoy explicando, porque son cosas que Sí, tengo en sí, mi cabeza, sí, el sí. PrestaShop y en el otro instalar el WordPress. No, tú en teoría no tienes que instalar nada, ¿vale? Ya viene todo instalado aquí en el hosting, ¿vale? Lo que sí que pues tendrás que configurar, pero vamos a ver si... Es decir, sí que es una de las utilizaciones que tiene subdominio, lo que tú dices, ¿no? De tengo mi página web que es lo que sea .es, pero quiero una página, ¿vale? Para que accedan los clientes o los usuarios y pues que será panel de usuario punto lo que sea .es, ¿vale? Y que entren ahí pero claro, es a lo mejor otra página con otras herramientas. Pues eso es, claro, sí que se puede hacer con un Pero subdominio. los dos CBS estos, porque se llaman así, ¿no? El PrestaShop y el WordPress, ¿los instaló en el mismo dominio todo ahí a mogollón en mi, no sé, decirte, en mi raíz? ¿O es mejor tenerlos independientes y entonces, claro, el WordPress tendría igualmente un icono que sería el típico de carrito para ir a la sección de compras, ¿no? Y ya allí presentar productos. Pero sería Sí, ideal que estuviese separados así en dos subdominios. Bueno, uno de ellos en subdominio. sí, a ver, una cosa es el desarrollo y el contenido web, ¿vale? Y que sí que yo creo que es mejor tenerlo por separado. Además, si llevan herramientas diferentes, pues yo creo que sean dos páginas diferentes, ¿vale? Con sus desarrollos diferentes. La página, digamos, visual y la página más de acceso a usuarios. Y luego también separarlo a través del hosting con subdominios, ¿vale? Luego ya configurarás en el hosting, ¿vale? Que la que tenga que tener WordPress, pues acceda, o sea, tenga configurado bien el WordPress en el hosting. No sé si es lo que... Susana, a lo Sí. mejor
Es decir, tener un poquito la página realizada en WordPress y realizar la tienda en PrestaShop. No sé, te quiero decir, yo no siendo ningún experto, ¿vale? A lo mejor chirría un poco porque a lo mejor si tienes la página realizada en WordPress, la mejor plataforma para tener todo integrado sería WooCommerce, que al final es la parte El de problema es WordPress. que mi programa de gestión no engancha, no tiene plugin para WordPress, ¿sabes? Para enganchar con eso. Entonces me obliga, para tenerlo enganchado con mi programa de gestión, lo que sí que me venden es el plugin en la pasarela para WordPress. Entonces me veo obligada a, Vale, a morir a perfecto. WordPress. Entonces ya me Voy al callo. otro, a PrestaShop, que me he liado, a PrestaShop, Entonces ¿vale? ya no hay Sí. discusión. Si bueno, pero sí, al final PrestaShop es una plataforma que está dando un muy buen servicio. Al final WooCommerce y Sí, PrestaShop además yo creo son que, bueno, punteras. sí, eso ya lo iremos viendo más adelante, pero yo creo que WordPress, el otro que me has comentado, que es el propio de WordPress, De WordPress. sí, ese está más limitado, por ejemplo, al número de artículos. Y PrestaShop admite muchísimo más cantidad de artículos. Nosotros manejamos muchísimas. Ujú. Bueno, Entonces, eso bueno, ya de todas maneras lo veríamos más en, en sí, avanzado sí, más que avanzado. aún quedan Venga, sesiones. gracias. A ti. Hasta Vale. luego. Mira, Susana, lo que te quería comentar, por ejemplo, en el hosting este, ¿vale? Es que tú puedes elegir, por ejemplo, si tu página principal está en WordPress, pues configurar el WordPress para el dominio principal y luego si tienes un subdominio, ¿vale? Con otra página, con la del el acceso a usuarios, puedes configurar la herramienta. En este caso, claro, no sé si aquí tienen el PrestaShop en este hosting, es un hosting gratuito que he encontrado, o sea, no... Ah, mira, sí, aquí lo tienes, ¿vale? Entonces sería pues para el PrestaShop para el que sea accesousuarios. Lo que sea Sí. punto es. El tema era eso, es que yo digo, residiendo los dos aplicaciones dentro del mismo, de la misma web, Ah, vale. igual es mejor organizarlo así con subdominios, ¿no? Sí, Porque si sí, exacto. los dos aplicativos residiendo juntos ahí, ¿no? No, exacto. Y te da la opción, ¿eh? Y yo creo que es lo mejor tenerlo y además que es lo que más que se ve. O sea, se ve que en las demás empresas o empresas grandes lo hacen así. Tienen separado lo que es la parte más visual o más a cara al público y en otro lado también por seguridad, ¿vale? Por no mezclar lo que es el acceso donde van a entrar los usuarios con usuarios y contraseñas o información sensible, ¿vale? De la página que a lo mejor va a entrar todo el mundo para consultar dónde estáis, ¿vale? Entonces, yo creo que sí que, y lo puedes hacer. Ahí ya ves que en este hosting, que es uno gratuito, ¿vale? Puedes seleccionar pues, en la principal el WordPress y en la de usuarios el PrestaShop, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, es algo que tienes que tener en cuenta, claro, a la hora de de buscarte un hosting, ¿vale? Que te den esta posibilidad, ¿vale? Bueno, luego lo mismo, retomando un poco lo que es la creación, ¿vale? De la página web, si os parece. Bueno, pues aquí vemos que hay muchas plantillas, ¿vale? Pues podemos coger la que queráis, ¿vale? La que más os guste, para, por ejemplo, el dominio principal, ¿vale? Entonces simplemente le damos a crear. Vale, y ya se ha creado, ¿vale? Ya tenemos aquí, ¿vale? Que se ha creado y podemos editar. Ahora, si quisiéramos, pues podríamos editar y cambiar el texto, ¿de acuerdo? No quiero tampoco entrar mucho en el detalle, ¿vale? Porque esto ya es más parte del módulo de crear las páginas y tal, pero bueno, para que veáis un poco lo sencillo que es. Y ahora, si ahora, por ejemplo, entráramos en la página web, ¿vale? Como decía, a veces le cuesta cargar los cambios, ¿vale? Además también está el tema del caché del navegador,
¿vale? Que eso puede a veces volveros un poco loco si nos carga algún cambio que hagáis en la web, ¿vale? Puede ser que esté en los datos de navegación, ¿vale? De vez en cuando hay que hacer limpieza, ¿vale? Esto, a ver si ahora... Ah, bueno, perdón. En este caso, ¿vale? Sí, falta un paso. Ya hemos creado la página, ¿de acuerdo? Pero claro, tenemos que publicarla, ¿vale? Entonces le damos aquí a publicar. Entonces eso está bien porque, bueno, podemos editar, podemos hacer cosas, ¿vale? Y ver cómo queda sin tener que publicarla, ¿vale? Y aquí ya pues nos dice que confirmemos la publicación, ¿vale? Puede que tarde un poquito en cargar. Vale, pues ha dado error. Si no, enseñaré. Esta mañana he hecho una prueba, y ha funcionado bien. Vale, pues ahora ha funcionado bien. Es que a veces pasa esto de la informática. Nada, pues ya tenemos la página, ¿vale? Y ya la hemos publicado. Con lo cual ahora ya, cuando sí que vayamos a la página, ¿vale? Ya nos debería cargar la página pues, que hemos subido. Vale. Ya digo, a veces tarda un poco, ¿vale? Ya tenemos la página web con nuestro dominio, ¿de acuerdo? Entonces ya veis que es bastante sencillo, ¿vale? A lo mejor la primera vez que entréis a un hosting, pues bueno, hay que encontrar las cosas donde están, ¿vale? Y lo mismo de antes, ¿no? Que si creamos un nuevo sitio para el subdominio que hemos creado, ¿vale? Pues cuando vayamos a ese subdominio, ¿vale? Bueno, aquí en este caso ya no es, como es gratuito, nos está diciendo que si queremos crear más sitios, que a pagar, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver la parte, de acuerdo, de... Ah, bueno, quería hacer una prueba si salía por aquí, ¿ves? Certificados SSL, ¿vale? Lo que hablábamos ayer. También es un tema importante para... Es un tema importante en el tema para el posicionamiento, ¿vale? Creo que también puntúan más las páginas que están con certificado que no las que no. Entonces, bueno, ya veis que hay certificados que son muy baratos, ¿vale? Y que no cuestan mucho, con lo cual, bueno, estos son baratos y, bueno, yo he visto hasta de más caros, pero claro, muy buenos. Sí, Carmen comenta que se supone que Google penaliza las páginas sin SSL. Es lo que comentaba, que si tiene SSL, mucho mejor, están mejor valoradas y puntúan más para el tema posicionamientos. ¿Vale? Al final todo suma. O sea, y bueno, que comprando un certificado económico, mira, pues 22 euros al año. Pues bueno, entre un hosting y esto y el dominio que puedes pagar al año, 100 euros al año, pues bueno, tampoco no es gran inversión. Vale. Entonces, claro, no, aquí no nos ofrece ninguno gratuito, que era para hacer la prueba. Vale.
aquí te da la opción, ves lo que comentaba también ayer o hoy, no me acuerdo, que puedes configurar tu certificado SSL, ¿vale? Pero también tiene un coste. Aunque tú ya lo has comprado en otro lado, tendrás que pagar aquí un coste para poder agregar el certificado, ¿vale? Vamos a ver la parte del correo electrónico también, que es un punto importante en los hosting, ¿vale? Que es lo que te ofrecen, ¿no? Unas cuentas de correo corporativas, con lo cual no está nada mal. Serán cuentas de mejor calidad, ¿vale? Porque hoy en día, estando también, está de moda el Office 365, con las cuentas que son Exchange, que las puedes tener conectadas, las puedes llevar la cuenta de correo en el móvil, en la tablet, en el ordenador, todo sincronizado, que haces un cambio aquí, mandas un correo de no sé dónde, te dan almacenamiento de OneDrive, o sea, una maravilla. Pero bueno, aquí te ofrecen lo gratuito, ¿vale? Son cuentas de correo que seguramente, bueno, que son cuentas por POP o por IMAP, que no es la última tecnología, pero bueno, lo que digo, si para empezar no está nada mal, ¿de acuerdo? Pues aquí pues crearíamos, por ejemplo, nuestra cuenta de info o de subdominio, también se pueden crear, ¿vale? Digitalízate, pues lo mismo, ponemos la contraseña. Y creamos una cuenta de correo. Vale, bueno, configuración no hemos visto, ¿vale? Pero bueno, es para predeterminar si es la cuenta de correo predeterminada para los scripts, ¿vale? Aquí os pone las ayudas, ¿vale? La cuenta principal que tendrá el proveedor para utilizarla con nosotros. A ver, y esto ya tenemos la cuenta, ¿vale? El webmail sería la página para ver el correo vía web, ¿vale? Aquí nos da para configurar en iPhone, o RunCube es unos servidores web, ¿vale? Que están también muy bien. Aquí pues introduciríamos la cuenta de correo que hemos creado, que era info @ ahí va, digitalizateinhome.ck, y la contraseña, y veis, ya tenemos nuestro correo electrónico corporativo, ¿vale? Para poner las tarjetitas, ¿vale? De nuestra empresa y que nos manden correos. A ver si podemos volver atrás. Nos da 50 megas, ¿no? De 50 megas de buzón. Pues eso, que esto al ser gratuito, seguramente si compráis algún hosting un poco más caro, o sea, que hay que pagar algo, seguramente, por ejemplo, DynaHosting os da cuentas de correo ilimitadas, ¿vale? Aquí seguramente habrá alguna restricción de número de cuentas o de megas, ¿vale? Y estos son alias que es para utilizar el mismo buzón, ¿vale? Un alias de correo es poner otro nombre a este buzón, ¿vale? Para no tener, o si lo utiliza la misma persona y quiere que los correos que manden a, por ejemplo, tienda @ lleguen al mismo sitio, pues bueno, pues se crearía un alias, ¿vale? De la cuenta info, pues crearíamos el alias tienda @ ¿vale? Entonces, bueno, se puede crear o dos cuentas o utilizar la misma cuenta de info para que reciba de los dos nombres. Vale, esto sin más. Pues bueno, ya veis que, bueno, en poco rato ya tenemos nuestro nombre, nuestro dominio, nuestra página web alojada en un hosting y con nuestro correo corporativo. ¿Vale? En este caso, bueno, aquí pues si tuviéramos base de datos, pues aquí sí que tendríamos que configurar la base de datos, que eso ya es un poco más complejo porque, claro, el desarrollo
Es decir, quien haga el desarrollo de la página web, pues nos tendrá que dar estos datos, ¿vale? Si queremos utilizar una que ya está creada, ¿vale? Si creamos nosotros de cero la base de datos, ¿vale? Pues tendremos que crearla nosotros aquí, pero luego habrá que saber configurarla en el desarrollo web, ¿vale? Normalmente yo, cuando un cliente o una empresa que se dedica a hacer la página web de algún cliente nos pide la información, ¿vale? Entonces yo creo la base de datos aquí y tal, y luego le proporciono los datos al desarrollador para que ya desarrolle y utilice los datos de usuarios, contraseñas, nombre de base de datos y conexiones que he generado yo en mi panel, ¿vale? Vale, aquí, bueno, aquí es lo de antes de los accesos, ¿de acuerdo? Y a ver si hay alguna cosa más importante. Bueno, sí, aquí vemos la configuración, ¿vale? Vemos aquí las versiones que tiene, lo que comentábamos antes, ¿no? Que se puede cambiar la versión. Es decir, aquí nos dice el servidor las versiones que tiene de PHP, ¿vale? Pero tenemos la 7 puesta. A lo mejor nuestro sitio web requiere de la 5 esta, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues daríamos a cambiar la versión y tan sencilla como cambiarla. A lo mejor yo creo que sí que te dejará, pero te está diciendo que es que está obsoleto ya. O sea, que por tema de seguridad y tal no es recomendable. Ya, por supuesto que no es recomendable, no siempre es mejor tener la última versión. ¿Vale? Pero desde aquí lo puedes cambiar, al igual que la versión de Perl, ¿vale? El firewall vemos que aquí no está activado. Versión de MySQL, aquí no te deja cambiarla. En otros sí que te deja. Mira, límites de hospedaje. Esto como es gratuito, ¿vale? Son 15 megas por archivo. O sea, si queréis subir algo más grande, ¿vale? No podréis. A ver, pregunta Eva que a lo largo del curso nos informáis de los mejores servidores para crear dominios, hostings y desarrollar la página. Vale. A ver, yo la parte de hosting y dominios, vale, yo sí que os puedo un poco aconsejar los que mejor veo de proveedores. DynaHosting sería uno de ellos, ¿vale? Tiene precios muy competitivos y dan muy buen servicio postventa, ¿vale? Y soporte técnico. La verdad es que está muy bien. Del tema de desarrollo de web, no te sabría ya eso, que a lo mejor os lo comentarán los compañeros que llevan la parte del desarrollo, ¿vale? De web empresa. Mira, esa no la he tocado, ¿vale? Yo he tocado OVH también, Hostinet, Hostalia. A ver, la Hostinet, no tengo mucha cosa ahí, ¿vale? Pero bueno, no está mal, no está mal. Da también buen servicio, ¿vale? Ayer, por ejemplo, nos enviaron de un cliente que tenemos ahí alojado sus dominios y hosting y tal, de un ayuntamiento, y nos llegó un correo que parecía spam, pero la verdad es que estaba muy bien hecho, informando tema del dominio y de un pago, pero la verdad que estaba muy bien, que hasta yo dudé. Entonces decidí mandárselo al soporte de Hostinet y la verdad es que en muy poco rato me contestaron, o sea, la verdad es que bastante bien. No he tenido que tirar mucho de DynaHosting, sí que he tenido que tirar mucho del servicio técnico y estoy bastante contento, o sea, muy contento y está encima tuyo cuando hay que renovar.
O sea que muy bien, muy bien. Y Hostinet, a ver, el más conocido yo creo que es Arsys, yo creo que lo habéis conocido todos. Arsys, claro, pero tema precio no creo que tampoco sea de lo mejor. Ahora mismo, ahora mismo no sé cómo está de ofertas y pues, bueno, se podría mirar también. Ah, bueno, quería, antes de nada también una cosa. Sí, a ver. Vale, buena pregunta, ¿vale? Que la base de datos, ¿cuál es la función? Y si ya hemos creado y publicado la página web, ¿para qué necesitamos el desarrollo web? Me pierdo los conceptos. A ver, la base de datos, la función es almacenar ahí la información por ejemplo, de nuestros productos. Es decir, nosotros somos una. Pero claro, es que a lo mejor nos hace falta para lo vuestro. Para una tienda online, por ejemplo, eh, si utilizáis alguna herramienta que os gestione ya el tema de tienda online, ¿vale? Y con vuestros productos y tal, no te hace falta a ti dar de alta una base de datos, porque la herramienta que estás utilizando, ¿vale? Ya tendrá su base de datos, aunque tú no lo sepas, ¿vale? Es que al final los datos, el zapato, colores, marrón, tal, los precios y tal, todo eso está almacenado en una base de datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vosotros utilizarais y si hicierais un desarrollo de una página web que imaginaros, ¿no? Que tenéis en ubicación, ¿no? Que estáis situados en 20 ciudades de España, por decir algo, y estáis creciendo. Entonces, si cogéis y hacéis una página por cada, digamos, lugar donde tenéis la sede, pues si el día de mañana abrís en otra sede, en otra ciudad, pues tendréis que modificar la página web. En cambio, si lo hacéis con base de datos, pues solo con añadir esa ciudad en la base de datos, ya se os cargaría la página web. No es que no sé. Sí que es verdad que puede ser que no la utilicéis, la base de datos. No es necesario usar la base de datos. Y el tema de si habéis creado y publicado la página web, ¿para qué necesitamos el desarrollo web? No, o sea, es lo mismo. El desarrollo web es para poder crearla y publicarla. ¿Vale? Si tú con lo que hemos hecho de crear de una plantilla que te ofrece el hosting y ya te vale la página web, ya no te hace falta un desarrollo. ¿Vale? O sea, el desarrollo web es hacer la página. Si la página ya la tienes creada, no tienes que hacer el desarrollo. A lo mejor, Sergi, el tema de base de datos ya es en el momento que es, como tú has comentado, como cuando tienes usuarios, cuando tienes productos, Sí, cuando tienes exacto. información de cada... Te voy a decir, cuando tienes que tener muy estructurada la información y tienes que tener todo muy controlado. Eso, a lo mejor la base de datos es más para ya el desarrollo de una tienda, para tener una página web o para tener el desarrollo de una página web, que al final Sí, es lo mismo. Muchas veces la base de datos no es necesaria. Y si utilizas, imagínate, para hacer la tienda WordPress o el WooCommerce o PrestaShop, etcétera, esas plataformas ya automáticamente te generan la base de datos, ¿sabes? Otra cosa es que es a lo que iba, sí. le puedas meter mano, entre comillas, a la base de datos, ¿vale? Que eso ya es un poquito como, pero sería un poco os he indicado que ahí podéis crear base de datos y modificarlas, ¿vale? Ahí dentro del control panel, pero muchas veces, por ejemplo, PrestaShop o WooCommerce ya te generan automáticamente esa base de datos que hay detrás de la tienda online. Exacto, por eso no quería tampoco dar el ejemplo de tienda online, porque yo sé que ya hay páginas o proveedores que te ofrecen ya toda la gestión pagando una cuota y ya te dan todo, el crear los artículos, pero al final eso detrás llevan su base de datos. Sí que es buen ejemplo lo que has dicho tú, ¿no? Para el tema de lo que decíamos de acceso de usuarios a una parte de, pues imaginaros, ¿no? Una intranet de trabajadores, pues que, pues claro, tendrán que tener su usuario y contraseña, pues eso es almacenar en una base de datos, ¿vale? En ese caso, pues sí que os haría falta. O controlar el estocaje de productos, o es decir, es que al final tienes que tener ahí detrás un backstage y al final eso es la base de datos, lo que te controla un poco la información que hay dentro de la tienda.
más que de la página web. La página web, en el principio, una página web sin usuarios no es necesaria la base de datos. En una tienda online, pues para tener bien clasificada la información sí que es. Otra cosa es hacerlo a Pinrel, entre comillas, aplicarla, pero es mucho más complicado. Ya tienes que tener conocimientos de desarrollo y de HTML y de todo eso. Pero si te la realizas a través a través de WooCommerce o PrestaShop, etcétera, creo, entre mis conocimientos, que ya automáticamente un poquito te genera esa base de datos la misma. Exacto. Yo creo que ha podido mejor haber lío al yo crear una página web y tal. No era mi intención aquí digamos, no era la finalidad el crear la página web, sino el crear el dominio y alojar una página en un hosting, ¿vale? Lo de la página web con la plantilla lo he hecho como ejemplo rápido, ¿vale? O sea, que no os guiéis de cómo se crea así una página web, ¿vale? Exactamente, Carmen. Muy bien. Exacto. Sí. Exacto, por eso. O sea, es posible que no tengáis que tocar vosotros una base de datos, vaya. Quería comentar una cosa rápida también antes que creo que también es importante en los dominios, ¿vale? Cuando registráis un dominio, al final también se queda registrado unos datos, ¿no? Vuestro nombre, de dónde habéis registrado. Eso se puede consultar, hay una cosa que se llama Whois, ¿vale? Si vamos a Google y ponemos Whois, ¿vale? Por ejemplo, en DynaHosting tienen la herramienta también de Whois, ¿vale? Pero hay muchas. Entonces tú aquí vamos a poner el dominio que hemos creado, a ver si aparece, para ver la información que aparece. Vale, en este no aparece. Pero bueno, vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplo de Nikon.es, por ejemplo. Vale, no, que este te lleva, pues, a ver, el Nikon.com. ¿Vale? Los dominios te suelen dar una serie de... El punto es, perdona, ahora el punto es no te lo muestra aquí porque el punto es, como es un tema del gobierno de España, ¿vale? Hay que ir a una página, la de nick.es, para poder ver los datos, ¿vale? Simplemente por eso no aparecía aquí, ¿vale? Los .com, sin problema, los .net también. Y muchos más. El TK no, porque es al ser gratuito. Pero bueno, que digo, que cuando registréis un dominio, tened en cuenta que luego esta información, a no ser que paguéis, al comprar el dominio, os da la opción de si queréis ocultar esos datos, ¿vale? Pagando es muy poco lo que hay que pagar, pero se puede ocultar. Pero aquí se puede consultar un poco pues la dirección de la empresa, ¿vale? Los servidores que estáis utilizando, del DNS, perdón, lo que hemos visto antes que hemos cambiado, ¿vale? Entonces, ¿para qué os sonará esto de lo que es el Whois? ¿Vale? Sí, lo del punto es, mira, si aquí buscamos el punto es, ¿vale? Ya nos dice dónde tenemos que ir, ¿vale? Como es un operador registro identificado, ¿vale? En red.es, que la web es esta, nick.es. Y aquí lo mismo, pues tiene su buscador, los .es. A ver. Vaya que no sé. Le damos a buscar. Y nos lo muestra. ¿Vale? Aquí nos pide esto. Y vemos los datos, ¿vale? Es importante esto en el sentido para, a ver, aquí los contactos, ¿vale? Contacto técnico, administrativo, ¿vale? Más que nada porque a la hora, lo que hablamos antes de transferir un dominio, si tenemos un dominio en un sitio y queremos transferirlo a otro, ¿vale? Cuando hagas la transferencia, le va a llegar un correo al propietario del dominio, ¿vale? De que alguien está intentando hacer un traslado de dominio. Entonces, bueno, para consultar esos datos, saber quién es el propietario de ese dominio, ¿vale? Dónde tiene los servidores también alojados, también es una información más técnica que también viene bien saber. Es la empresa,
Entonces, bueno, ves el agente registrador, pues este dominio, quién lo tiene, dónde está registrado, en DynaHosting. Entonces, bueno, para que sepáis que está la herramienta esta de Whois, ¿vale? Para consultar los datos de un dominio, ¿vale? Para que también cuando compréis un dominio pongáis unos datos un poco, porque es, a lo mejor un cliente puede consultar de vuestra empresa, ¿no? De vuestro dominio esto. Y si ve una información, pues, veraz y que parece seria, pues da también una fiabilidad. A mí me ha pasado también, a veces que hemos recibido o he recibido algún correo o mandado un enlace de una página web, un dominio, que me ha parecido sospechoso, pues me he ido a consultar a ver a este dominio de quién lo lleva o qué empresa es, en qué registrador, ¿no? Ah, pues mira, sí, es de tal empresa. Vale, pues ya sé que a veces las empresas cogen dominios con nombres raros, ¿no? Entonces, bueno, para que lo sepáis también, que cuando contratéis un dominio rellenéis bien los datos, ¿vale? De contacto técnico, contacto administrativo, de facturación, también hay algunos que tienen contacto de facturación, ¿vale? Para que no haya problemas a la hora de recibir las alertas del proveedor, sí, porque si tenéis alguna incidencia y tenéis que contactar con vosotros, pues os lo mandarán a vuestro correo que esté registrado, ¿vale? Simplemente un apunte quería daros, ¿vale? De esto. Ok,